Cáncer, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros para esta lectura especial del 2021. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver cuál es el arcángel que te va a estar acompañando durante todo este nuevo año y qué mensaje tiene para ti. Wow, te sale el arcángel Jeremías. Te habla acerca de nuevos comienzos. Te da el número de la suerte, el número divino, como el número 20. Y te está hablando en estos momentos de que es la oportunidad de empezar una nueva vida este año 2021. El 20 se queda atrás, mejor dicho. Que vas a encontrar tu propósito, va a ser un año para encontrarte a ti misma, a ti mismo, para encontrar el propósito de vida, lo que tienes que cumplir. Y principalmente también para recibir guías y bendiciones de parte de Dios, del universo, en lo que tú creas, Cáncer. Que vas a poder mirar hacia el pasado con amor, con compasión. Que vas a poder perdonar también situaciones del pasado, tal vez del año difícil que pudo haber sido el 2020 para ti o de años anteriores en tu vida, Cáncer. Me está hablando de perdón. Y veo también esta energía de perdonarte a ti, de sanar contigo misma, de sanar contigo mismo y de poder prepararte entonces para las bendiciones que tiene Dios preparado para tu vida. Me encanta esa energía. Vamos a ver cómo va a estar tu mente este 2021, tu corazón y tus bloqueos. Luego de eso vamos a ver los mensajes generales utilizando mis cartas negras. Mensaje para trabajo, dinero y amor. Y luego voy a hacerte una carta para cada mes. Es una lectura bien completa para este 2021. Si aún no estás suscrito, estás a tiempo de hacerlo. Recuerda activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya lo has hecho, pues muchísimas gracias. Mira, en la mente tienes la carta del extraño. Y esto me encanta porque va muy de la mano con estos nuevos comienzos. Pues si vas a estar haciendo algo nuevo, para algunos de ustedes esto puede representar un cambio de ciudad, un cambio de país, Cáncer, una nueva etapa en tu vida con respecto al trabajo. Tiene sentido de que tengas esa carta del extraño donde la energía que percibo para ti es de sentirte de que todo es nuevo, todo es distinto y estás tratando de adaptarte a algo en tu vida. Así que lo marco como algo muy positivo, lo marco como algo en el cual tú estás buscando nuevamente esa etapa de adaptación. Estás conociendo el área, conociendo cuáles son tus responsabilidades nuevas. Puede ser también que incluso esto te haga referencia a un cambio con respecto a tu trabajo, pero tu mente va a estar tratando de adaptarse a algo nuevo, tratando de aprender, de reconocer qué es lo que está sucediendo a tu alrededor. Tu corazón, vamos a ver qué mensaje sale allí para ti. Tienes la carta del juego. ¡Wow! Con tu corazón yo veo esa energía de sentirte bastante relajado, sentirte así como de no tomarte nada o las cosas personales. Incluso si esto es una situación donde el 2021 te está preparando para empezar una etapa de soltería, sea un divorcio, una separación, para algunos de ustedes porque hay una nueva etapa y eso también puede aplicar de esa manera. Me está indicando de que tu corazón durante el 2021 va a estar tratando de vivir. Principalmente si has salido de una situación como esta, va a estar tratando como de vivir, de sonreír, de buscar lo que le hace feliz nuevamente a tu corazón. Y tal vez por esto estás en esta búsqueda, en estos cambios de estos nuevos lugares, para poder entonces tener esa reactivación en tu corazón. Lo veo como más jovial, más divertido, más relajado, sin tomarse las cosas tan a pecho, tan personal. ¿Qué bloqueo podrías estar teniendo durante el 2021 que sea importante para ti? La carta del estrés. Es algo, Cáncer, que vas a tener que dominar o manejar durante todo el año. No veo que vaya a ser algo difícil para ti hacerlo, principalmente teniendo estas cartas del juego. Pero sí tiene sentido de que vayas a empezar un nuevo trabajo, que vayas a empezar una nueva vida, soltero, soltera, y que eso pueda representar para ti cierto nivel de estrés, que es lo que vas a necesitar controlar, porque pues puede indicarte de que el mes sería, o el año sería algo más complicado. Déjame ver cómo se resuelve eso con la carta de lo simple y lo ordinario. ¡Wow! Me está diciendo que las situaciones por las cuales tal vez te estás estresando, tal vez tu mente está sacándolas un poquito de proporción durante el 2021 y te está indicando de que cuando te sientas abrumada, cuando te sientas abrumado, busca la manera de
disminuir las cosas, de segmentarlas. Si tienes un trabajo, una tarea que hacer, te vas a mudar. Entonces, no te enfoques en que, ay, tengo que sacar la sala, y tengo que sacar la cocina, y tengo que sacar los muebles, y tengo que empacar, y no lo he empacado, y tengo que mover las alfombras, y tengo que mover los sillones, y no, ay, no tengo cajetas, y cómo voy a... No te enfoques en todo eso, porque entonces ese nivel de estrés se va a estar elevando. Enfócate en lo simple y lo ordinario. ¿Cómo? Empiezas por una habitación. Bueno, nos vamos a mudar tal día. Lo que vamos a hacer, voy a enfocarme en mi habitación. Mañana me enfoco en la cocina y estableces un horario. Y solamente te enfocas en eso. Dice, martes, cocina, ya, más nada. Olvídate de todo lo demás allí. Viene el miércoles, te enfocas en la otra habitación. Busca la manera de no enfocarte en las grandes cosas, sino en pequeños pasos a la vez, que al final, cuando pasa el tiempo, ni cuenta te has dado y has terminado tu labor. El ejemplo que te di fue con una mudanza, pero puedes aplicarlo a tu vida en cualquier otra situación. A ver, Cáncer, vamos a ver para el 2021 con mis cartas negras. ¿Sabes cuánto queremos estas cartas acá? Igual que todas las demás, pues, pero ¿sabes cuál es el mensaje de cada una de ellas? Así es que vamos a ver ese mensaje general para ti en el 2021 para Cáncer. Tienes la carta del 3 de bastos, tienes la carta de la templanza y la carta del 2 de copas. Mira, yo veo que este año para ti va a ser un año donde no lo vas a hacer conscientemente, pero donde el universo va a estar pasándole factura a todas las personas que en algún momento pudieron haberte hecho daño. Veo que va a pasar así como a recolectar el universo en tu vida durante este año y vas a estar tú recibiendo bendiciones. También veo aquí una energía para algunos de ustedes, Cáncer, donde favores que tú pudiste haber hecho en el pasado van a estar regresándose a ti. Favores o ayudas que tú brindaste en el pasado principalmente, ahora te va a corresponder a ti recibir esas ayudas, te va a corresponder a ti recibir ese apoyo, Cáncer. Y me encanta esa energía. Cuando veo estas cartas también yo veo aquí un cambio en la dinámica de poder. Eso lo veo principalmente aquí para ti. Esto puede indicarte de que si estés en el trabajo, tus jefes van a cambiar de poder, podrían estarte otorgando a ti más poder, o sea, podrías estar teniendo un ascenso en tu trabajo. Pero yo veo aquí que viene alguien importante a buscarte para que tú lo salves, para que tú la salves. Eso te va a dar a ti una gran ventaja. Te puede aislar hasta cierto punto con esta carta del 2 de copas. Pero tú vas a ser visto o vista como la persona que pudo salvar una situación. Lo que me encanta de esta energía es ese mensaje de va a pasar el universo factura a todas las personas en tu vida. Personas que te hayan podido haber hecho mal o incluso personas que te hicieron bien. Así que va a llegar como el universo diciendo, ok, tú ayudaste a Cáncer, fabuloso. Es el momento de cobrar esa ayuda. Eso no lo vas a hacer tú, eso lo va a hacer el universo. Me encanta esa energía, Cáncer. Déjame en los comentarios tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Deja tus likes, tus deditos para arriba y comparte este video. A ver, trabajo para ti. Wow. La emperatriz, el 8 de bastos y el emperador. ¡Wow, Cáncer! Tienes estas tremendas cartas aquí. La emperatriz y el emperador y en el medio la carta de la comunicación. La emperatriz te habla de que en el trabajo un periodo de gestación, un periodo tal vez que tengas que esperar aproximadamente de 9 meses para obtener resultados. O te pueden estar diciendo de que para obtener un cambio, para obtener una mejor posición, tienes que estar esperando un tiempo. Yo veo que ese tiempo de espera que te van a dar en el trabajo va a ser acortado. Y no vas a tener que esperar tanto tiempo para poder obtener esto que viene para ti. Hay noticias muy positivas con respecto a trabajo con estas dos cartas. Y fíjate, yo te veo a ti siendo como un punto intermedio entre dos personas de poder. Te veo fuertemente a ti siendo el puente de comunicación, Cáncer, entre dos grupos importantes de poder. Como si llegases a ser algún tipo de mediador o mediadora. Y me encanta esa energía porque me confirma eso también que te indiqué al inicio de que tú vas a ser visto como el salvador o la salvadora de una situación laboral.
Para algunos de ustedes esto podría hacer que existe un conflicto entre el gobierno de tu país y algunos trabajadores. Y podrías tú ser la persona seleccionada, o si no eres tú, pues es alguien que te afecta a ti, alguien que tú conoces, puede ser también un familiar, que sea la persona seleccionada para mediar entre estas dos grandes fuerzas, entre estas dos grandes poderes que están aquí, para poder llegar a un acuerdo. Porque veo fuertemente eso de que tú eres el mediador o la mediadora en esta situación. Eso lo veo en el trabajo para algunos de ustedes, ¿eh? Es lo principal durante este año. Rey de bastos y el caballero de oros. Tal vez tú seas abogado, seas abogada, o trabajes en algún tipo de compañía para hacer mediaciones, o te toca a ti ser el mediador entre un cliente y un jefe. Pero veo que efectivamente logran llegar a un acuerdo en el trabajo. Puedes ser tú que tengas un mediador en el trabajo porque estás pidiendo algún ajuste en tu salario, estás pidiendo algún tipo de cambio, o te hicieron alguna mala jugada en el trabajo, y esto representa entonces esa mediación. Mira, para algunos de ustedes, este es un mensaje muy particular que me está llegando, Cáncer, y te lo voy a decir. Me están hablando de una energía en donde principalmente marca una mujer embarazada que tuvo problemas, no sé cómo lo conocen en tu país, cuando una mujer está embarazada, después de cierto periodo le dan como una licencia de embarazo. Parece que había algún tipo de problema con esa licencia, es una licencia, si no me equivoco, paga. Parece que hubo ciertos problemas aquí con el dinero y las vacaciones, la licencia de embarazo, el periodo de embarazo. Y parece que no le pagaron suficiente dinero, no le quisieron pagar el dinero a esta mujer, que puede ser tú, puede ser tu esposa, puede ser tu hija. Esto puede estar sucediendo durante el 2021. Queda una persona en tu familia embarazada, tiene problemas entonces con la compañía porque no quieren hacerse responsables por los pagos. Van a estar surgiendo aquí como algún problema, van a decir que la persona quedó embarazada antes de firmar el contrato. Hay una situación allí que cuando te toque el próximo año ya la vas a ver. Y aquí me están indicando de que no hay por qué preocuparse porque efectivamente se llega a un acuerdo con estas cartas. Para algunos ese es el mensaje. Para otros, esto podría estarte hablando de un embarazo que se podría estar armando en el trabajo. Podría ser un jefe que embaraza a alguien con quien trabaja, o puede ser una jefa que queda embarazada de alguien con quien trabaja, porque aquí hay cierta energía que presiento acerca del reconocimiento de este bebé. Para otros tiene que ver con el periodo de espera, la mediación, y otros el mensaje principal entonces es esa energía de... Tal vez te van a estar diciendo de que tu periodo de contrato estaba suspendido mientras quedaste en embarazo, y van a ver como ciertas situaciones de que tal vez quedaste embarazada para finales del 2019 y van a decir que estabas tu contrato suspendido, que no entra dentro del 2021. Ahí hay un problema que se va a resolver, no tienes por qué preocuparte. Pero igualmente te tengo que decir lo que yo veo en las cartas, ¿eh? Cáncer, las finanzas para el 2021, ¿qué mensaje sale aquí para ti? Tienes la carta del Sota de Espadas. Efectivamente aquí hay lucha que vas a tener por dinero. Y es un dinero que estoy marcando que puede ser que se te debe por una mediación, por esta situación, para algunos con el embarazo, para otros con la licencia, para otros con esta energía de la diferencia de dinero en el trabajo. Pero mira, no tienes por qué preocuparte. Los conflictos financieros se resuelven con esta carta del 6 de bastos, Cáncer. Va a ser un año donde efectivamente puede demorar un poco el poder obtener estos resultados porque veo batalla. Aquí está el Sota de Espadas y el Caballero de Espadas. Dos situaciones, dos personas, dos abogados enfrentándose durante el 2021 para poder obtener un resultado que sale a tu favor. No te estreses. Pero tengo que decirte que va a haber un conflicto. Pues no te voy a decir que va a caerte dinero del cielo cuando no es lo que estoy viendo. Va a haber una dificultad, pero se va a resolver. Eso es lo importante para ti, Cáncer, con esta carta del 6 de bastos. En la situación financiera, las cosas salen a tu favor. Tú logras resolver esas energías para ti. Conflictos de dinero en la situación financiera durante el 2021 se resuelven a tu favor. Mensaje para el amor. Mensaje principal para el amor en el 2021.
Tienes la carta del colgado. Cuidado con los apegos durante el 2021. Cuidado con los apegos porque estos apegos podrían estar ocasionando que en el amor empujes a una persona hacia alguien más con esta carta del 3 de oros, que podría resultar en la pérdida de esa persona. Podrías ser tú quien tal vez la persona con la que tú estás te está demostrando que tiene mucho apego hacia ti y podría estarte empujando hacia los brazos de otra persona. Pero aquí en el amor hay un distanciamiento con esta carta del 8 de copas. Como yo siempre les digo, mis guerreros y mis guerreras, yo tengo que pasarte el mensaje. Cuando caen situaciones como estas, tengo que darte ese mensaje. Pero aquí me habla de esa energía. Para algunos de ustedes, de cuidado con los apegos con alguien en el amor, porque podrías estar alejando a esa persona en vez de acercarla más a ti. Para otras personas yo veo que efectivamente va a estar creciendo el sentimiento de amor durante el 2021 con alguien que estás conociendo. Cuidado que esto es la persona del trabajo que te hablé. Porque aquí me está hablando, con esto veo como progresión, Cáncer. En el amor veo que hay energías donde para algunos de ustedes, donde no sentías nada por alguien, durante el transcurso del año yo veo que los sentimientos van a cambiar frente a esta persona. Puede ser un amigo, una amiga que tienes de toda la vida, que durante el 2021 suceden situaciones que los acercan más, que los unen más, y que tus sentimientos hacia esta persona empiezan a cambiar. Y los sentimientos empiezan a crecer. Puede ser también la otra persona que está a tu lado, un compañero, una amistad. Que sus sentimientos de amor hacia ti empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse. Déjame ver si eso es así, si va a ser conveniente esa energía de amor con esa persona, ¿ok? A ver. Para Cáncer, esos sentimientos de amor que van a estar surgiendo con alguien que ha estado presente en su vida, ¿va a ser positivo? Requete positivísimo, Cáncer. Súper positivo va a ser eso en el aspecto del amor. Bueno. Muy bien. Vamos a pasar ahora con el mensaje para cada mes en el 2021. Muchísimas gracias, Cáncer, por haber estado junto a mí en esta lectura. Vamos a ver un mensaje para cada carta. Recuerda suscribirte, activar la campana y dejar tus likes. Enero. Tienes la carta del 3 de espadas. Y esto me habla de sanar un corazón que ha sido herido. Wow, y mira que yo te hablé aquí de empezar una nueva vida. Puede ser para ustedes tal vez empezar una nueva etapa en sus vidas ya solteros, solteras, divorciados. Y te sale esta carta iniciando el año, donde sanas tu corazón, donde logras recuperar esas energías. Y veo ese proceso de sanación. Va a ser un mes entonces, enero, para ti, para enfocarte en crecer, para enfocarte en sanar tus heridas, para recuperar las fuerzas para todo lo que va a venir entonces para ti en el resto del año. Febrero. Tienes la carta de la fuerza. Me encanta este mensaje. Febrero va a ser un mes para ti en donde logras hacer las paces. Pueden ser las paces contigo misma, contigo mismo. Logras sanar. Me habla esta carta de que para algunos de ustedes el mes de febrero va a ser un mes de armonía, de paz, de la batalla ha terminado. En donde ya no tienes que estar luchando tanto en contra de algo, en contra de alguien. Va a ser un mes para ti de mucha tranquilidad. Y veo que con esto la batalla ha terminado. Así que para algunos de ustedes tal vez durante el mes de diciembre del año que no se menciona más nunca en nuestras vidas, 2020, podrían tal vez haber estado pasando por una situación de divorcio, porque empiezas el año ya sanando, empiezas el año en una nueva etapa. Marzo. Tienes la carta de la templanza. ¡Wow! Con esto yo veo que marzo va a ser un mes en donde algunos de ustedes podrían estar tomando algún tipo de camino espiritual. Podrías estar en la búsqueda de algo, de tu misión. Podrías estar en la búsqueda de ese nuevo comienzo, donde ya te sientes que ahora sí puedes tomar decisiones. Esto podría representarte esos nuevos comienzos. Y esta carta de la templanza te da ese mensaje. Mira que tienes este ángel aquí también, igual que en la carta de la templanza, de ese nuevo comienzo, de esa nueva oportunidad que podrías estar buscando durante este mes.
encontrar tu camino, encontrarte a ti, un mes bastante espiritual. Podrías estar haciendo visitas a iglesias, retiros espirituales. Se ve mucha actividad en esa área para ti. Abril. Abril, tienes la carta del 5 de copas. Me parece que abril va a ser un mes donde van a haber situaciones en tu vida que te van a estar recordando cosas del pasado. Así que yo te aconsejaría que tengas cuidado con tu pensamiento durante este mes. Te invito a que vuelvas a ver esta lectura cercano de los meses para que también veas estos mensajes que te están dando acá, porque hay situaciones que van a estar resurgiendo nuevamente en ti durante el mes de abril. Situaciones del pasado que te van a recordar entonces momentos de dificultad. Y está bien que tengas recuerdos de lo que viviste anteriormente, de las dificultades que pudiste haber vivido antes, pero solo un momentito para recordar que pasaste por eso, que aprendiste tu lección y seguir adelante. Fócate en lo que tienes. No pierdas de vista todo el trabajo que has estado realizando de sanación. Puede ser un mes de recaídas para algunos de ustedes, ¿ah? En lo sentimental. Pero déjame sacarte una carta más. A ver, para ti, Cáncer. 9 de oros. Te vas a recuperar muy bien de eso. Como te indico, es bueno siempre recordar el pasado para ver las cosas que hemos aprendido, pero no quedarte en esa energía todo el mes sufriendo ni llorando, porque vienen cosas muy buenas para ti. Esa carta de las finanzas es muy buena. Puede ser entonces que esa energía de esa situación se resuelve para ti allí de una forma positiva. Puedes enfocarte bastante también en trabajo y finanzas durante ese mes. Mayo. Tienes la carta del Sota de Oros. Mayo veo que va a ser un mes de ayuda. Podrías estar uniéndote a algún tipo de grupo voluntario, podrías estar trabajando tal vez con niños, niñas de algún país, de alguna ciudad, de tu pueblo, que necesiten algún tipo de apoyo. Pero veo más que todo esa ayuda de brindarle una ayuda, un apoyo a niños, niñas cercanas a ti. Puedes también estar trabajando con alguna fundación que ayude o trabaje con los niños durante este mes. Donaciones también me marcan acá mis guías. Junio. Wow, junio tienes la carta de El Mago. Parece que esa ayuda que podrías estar brindando durante el mes de mayo va a abrirte un camino muy, muy especial para ti. Vas a empezar a ver las cosas y la vida desde otro punto de vista. Y veo entonces que te estás reactivando. El mes, ya desde el mes de mayo, junio, te veo tomando acción en tu vida. Te veo dando pasos hacia adelante. Esta carta del Mago te habla de nuevas ideas, te habla de nuevos proyectos, te habla de que tú tienes toda la habilidad, Cáncer, para lograr todo lo que tú te propongas. Y con esta carta yo siempre la marco como todo lo que te pongas en la mente que quieres hacer, lo puedes lograr. Y vas a darte cuenta de eso durante el mes de junio. Esto puede ser una nueva idea también que puedes estar desarrollando para un negocio propio. Julio. ¿Qué es lo principal para el mes de julio? Dentro de todo, la carta de los enamorados. ¡Wow! Y si algunos de ustedes tal vez pensaban que iban a pasar el resto del año solos, o si estabas en dificultad con tu pareja, la carta de los enamorados para julio te habla de ya esta etapa donde vas a estar mucho más sana, mucho más sano con esas heridas que pudiste haber dejado atrás, y podrías estarte dando una oportunidad, Cáncer, nuevamente en el amor con una nueva persona. Y todo se refleja en base a ese cambio que vas a estar haciendo desde el mes de mayo. Pues la carta de los enamorados en julio te habla de que va a ser un mes lleno de mucho romanticismo para ti. Un mes lleno de mucho amor, un mes donde te vas a sentir muy bien. Muy positiva esa energía. Esto también puede estarte hablando de amor propio, en donde ese trabajo que has venido realizando de inicio de año para encontrarte a ti misma, para encontrarte a ti mismo, para poder sanar esas energías, culmina. Agosto. Tienes la carta del 5 de oros. Mira, con esta carta del 5 de oros, en esta ocasión lo que mis guías colocan en mi mente apenas vi esta carta para ti, Cáncer, me están hablando de un viaje que vas a estar haciendo, y puede que estés, algunos de ustedes, pensando en hacer 2 viajes durante el año importantes, ¿eh? El de marzo, que es como un viaje mucho más espiritual, y el de agosto,
que marca como un viaje. Más que todo, cuando vi esto, me marcan esta energía de una persona como, ¿sabes? Mochileros, que quieres simplemente meter todo en una mochila e irte a recorrer algunos países, explorando, conociendo, desconectándote de todo. Es lo que me marca esta energía para algunos de ustedes. Para otro, y eso es algo que he estado recibiendo fuerte con esta carta del 5 de oros y con otras energías también, veo que podrías estar tomando un camino espiritual distinto a lo que tal vez tú podrías haber estado manejando, o simplemente conociendo un nuevo camino espiritual. Septiembre. Septiembre tienes la carta del 8 de copas. Y esta carta, el mensaje que yo recibo para ti con esta carta del 8 de copas en el mes de septiembre, me están hablando de esa energía en donde no puedes estar lamentándote, y eso me recuerda mucho a esta carta del 5 de copas, por las situaciones o cosas perdidas en tu vida. Y esto podría tener que ver con esa decisión de tal vez tomar este viaje, porque durante el mes de septiembre podrías estar cuestionándote de si fue la decisión correcta el alejarte o no, principalmente por esta persona que pudiste haber conocido en julio. Pero recuerda que si tomaste esa decisión, o si vas a tomar esa decisión en el mes de septiembre de dejar algo atrás o dejar a esta persona, lo estás haciendo porque es parte de tu camino, es parte de tu crecimiento. Y todavía estás en esa etapa entonces de encontrarte a ti. Septiembre yo veo que tomas la decisión de dejar algo o alguien atrás. Puede que algunos de ustedes tal vez no se sientan preparados todavía. Y por eso es que durante este mes tomas esa decisión como de que, bueno, me voy. Voy a tomarme un mes, 2 meses de viajes sabatinos. Pero es simplemente porque no te sientes todavía preparado o preparada para esa relación. Octubre. Tienes la carta de la justicia. Octubre va a ser un muy buen mes para ti para resolver situaciones legales, firmas de documentos, contratos, nuevos empleos, resoluciones que finalmente salen a tu favor. Vas a estar viendo cómo se solucionan problemas, cómo se resuelven situaciones a tu favor este mes con respecto a situaciones legales. Va a ser un muy buen mes para firmar documentos, para poder recibir resoluciones legales, para poder obtener estos resultados. Noviembre. Te sale la carta del 2 de espadas. Y noviembre te va a enfrentar nuevamente con una decisión que tomar. Cáncer, vas a estar enfrentado constantemente a qué paso tomar. Y esto te puede estar hablando de ciertas energías de indecisiones. Mira, tienes el 2 de espadas y el 3 de espadas, iniciando el año y casi terminando el año también. Con esta energía del 2 de espadas yo veo que tú podrías estarte enfrentando durante el mes de noviembre a un conflicto de qué paso dar, de qué decisión tomar. Y vamos a ver. Con la carta del 8 de bastos me indica de que la respuesta va a llegar a ti, de que tú vas a lograr obtener ese resultado de una forma positiva. Te va a llegar el mensaje o la señal que tú necesitas para poder tomar esa decisión. Y diciembre tienes la carta de la reina de oros. Yo te veo que en el mes de diciembre tú vas a poder mirarte y decir, no lo puedo creer. No puedo creer que haya salido hacia adelante. No puedo creer en la posición en la cual me encuentro después de ciertas dificultades, Cáncer. El mes de diciembre tú vas a estar terminando el año agradecido por las cosas que obtuviste, en una mejor posición de como lo iniciaste, con un gran aprendizaje y con una autoestima muy elevado. Y el espíritu animal que te va a estar acompañando durante el año 2021. Sale para ti el espíritu del puercoespín. Te dice que es tiempo para tener una mente de aprendiz, de principiante. ¡Wow! El número divino que te da es el número 48. Puede ser el número 84, igualmente puedes sumarlo y te da otro número, que sería el número 12.
Y te habla de ese nuevo comienzo. Y mira que desde que iniciamos las cartas te hablan de aprender nuevamente, de una nueva etapa, de nuevos comienzos. Y la carta cerrando te habla de tiempo de tener una mente de aprendiz, de principiante. Genial, entonces esto para ti. Esto es como el crecimiento nuevamente, el renacer para ti, Cáncer. Maravilloso. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta lectura. Espero que la hayas disfrutado. Déjame tu like, tus deditos para arriba para saber que así fue. Gracias por suscribirte y activar la campana. Te mando un fuerte abrazo y te decreto un 2021 lleno de mucha luz y progreso.